En la legislación colombiana, el hecho vial se denomina accidente de tránsito y se define como un evento generalmente involuntario generado al menos por un vehículo en movimiento que causa daños a personas y bienes involucrados en él, e igualmente afecta la normal circulación de los vehículos que se movilizan por la vía o vías comprendidas en el lugar o dentro de la zona de influencia del hecho. Esto lo encontramos en el artículo 2 de la Ley 769 del 2002. Recordemos que los agentes de tránsito son empleados públicos civiles no armados en vestidos de autoridad para regular la circulación vehicular y peatonal, vigilar, controlar e intervenir en el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte, que además tienen funciones permanentes de policía judicial frente a hechos punibles en materia de tránsito. Esto es, en accidentes de tránsito con lesionados o muertos, entendiendo esto como la función que cumplen entidades del Estado para apoyar la investigación penal y en cuyo ejercicio dependerán funcionalmente del Fiscal General de la Nación y sus delegados. Veamos entonces qué se nos dice se debe hacer cuando ocurre un accidente de tránsito con lesionados o con muertos. Ante un accidente de tránsito con lesionados o muertos, nos vamos a encontrar con dos escenarios o situaciones a resolver. Una es en materia de movilidad y el segundo escenario es judicial. Por un lado, se requiere retornar el sector a la normalidad, protegiendo la integridad de quienes se encuentran en la zona del accidente y quienes circulan alrededor de ella, para lo que revisaremos qué nos dice el Manual de Señalización, Resolución 1885 del 2015. Aquí, ellos nos mostrarán esto como un evento especial no programable, que debe contar con unas estrategias para el manejo temporal del tránsito, y estas estrategias deben ser construidas sobre unos principios fundamentales, los cuales vamos a ver a continuación. Uno es la seguridad de los usuarios en el área de control temporal del tránsito. Este debe ser un elemento integral y de alta prioridad. 2. La circulación vial debe ser obstruida o restringida lo menos posible. Y 3. Los actores viales que se desplazan por la zona deben ser guiados de manera clara cuando se aproximan y atraviesan la zona del evento. Y precisamente para guiarles e indicarles se debe usar una serie de señales y elementos que para este caso se mezclarán entre los usados para la seguridad vial y para asegurar o proteger la escena. Nos dirá el manual de señalización que la usada para avisar del evento será una señal preventiva de color rosa fluorescente para el fondo y negro para el texto. También dicta que toda autoridad de tránsito debe usar una prenda de color fluorescente retroreflectiva tipo chaleco o chaqueta. En la mayoría de los accidentes de tránsito, la señalización se realizará con la baliza azul del vehículo oficial, dice el manual de señalización. Y dice que este vehículo debe ser estacionado de tal forma que se alcance a ver desde todos los ángulos. Veamos entonces también algunos ejemplos que nos muestra el manual de posibles señalizaciones donde el evento está por fuera de la vía y no afecta la circulación. En el caso de tener que cerrar un carril, se canalizará el tránsito mediante conos o cintas y se ubicarán dos unidades auxiliares que regulen, dando paso intermitente al flujo vehicular de cada sentido. De igual forma, el agente de tránsito con su cuerpo podrá emitir unas señales para regular el tránsito. Según el artículo 116 de la Ley 769, serán esas señales de la siguiente manera. El frente y la espalda indicará que la vía está cerrada y que deben detenerse. Los flancos indican que la vía está libre. Los flancos con los brazos extendidos en ángulo de 90 grados con respecto al cuerpo y con las manos en posición horizontal indican que está previniendo el cambio de vía libre o cerrada o viceversa. Para dirigir el tránsito durante la noche, los agentes de tránsito se proveerán de bastones luminosos y siempre habrán uso de prendas reflectivas. De otro lado, para llevar a cabo la investigación de lo sucedido, también se establecen protocolos que se encuentran contenidos en diferentes manuales. Uno de ellos es el de Policía Judicial, esta es la resolución 02230 del 2017. El de Cadena de Custodia, resolución 1874 del 2016. Y el de la elaboración del IPAD, resolución 11268. Todos estos manuales nos indicarán o nos orientarán precisamente
en cómo recolectar las evidencias, cómo protegerlas, cómo registrarlas y también cómo transmitirlas de la forma más exacta posible, de tal manera que permitan a las autoridades judiciales formarse una idea de lo sucedido en el lugar de los hechos. Bueno, inicialmente se hace un reporte. ¿Qué pasa en un accidente de tránsito? Inicialmente se hará un reporte y se tomarán unas decisiones previas. Al ocurrir el accidente, puede ser recepcionada la información por medio de un centro de despacho o la línea 123, que es la línea de la Policía Nacional, quienes a su vez transmitirán la información a la central de tránsito. Adicional, las centrales cuentan con otros canales para recepcionar directamente cuando se presenta un accidente. Estos pueden ser virtual o vía telefónica, tomando el registro de todo lo concerniente al accidente de tránsito, siendo indispensable registrar la hora en que se recibe el reporte, datos generales de la entidad que reporta, incluyendo número de víctimas y el estado de la escena. Es de anotar que una información inicial precisa permite tomar decisiones adecuadas sobre los recursos, materiales y humanos necesarios que deben desplazarse al lugar de los hechos. La central de tránsito asigna y direcciona por radio a la unidad que se encargará del caso, monitoreando constantemente el tiempo de respuesta para cada accidente y brindando apoyo técnico a quienes están en campo. La unidad enviada, por su parte, se encarga de confirmar la gravedad del accidente, si es con lesiones o si es con muertos, y solicita los recursos necesarios. En caso que haya muertos, anuncia la situación y la central direcciona los elementos humanos y logísticos para apoyar la atención del siniestro. En tal caso, se asigna desde el conductor para la necromóvil, la necro, los trajes de bioseguridad y las unidades requeridas para otras tareas, quedando la coordinación en manos de quien fue enviado inicialmente a conocer el caso. Esto se hace cuando no se cuenta con suficiente personal de tránsito. Hay organismos que cuentan con grupos de criminalística para asumir exclusivamente dicha función y enviarán siempre a este equipo. Generalmente, cuando llega la unidad de tránsito con función de policía judicial encargada de atender el siniestro al lugar de los hechos, encuentra un primer respondiente. Recordemos que el primer respondiente de una escena será la primera autoridad interviniente que llega al lugar del accidente. En algunos casos serán patrullas de policía y vigilancia, en otras autoridades de tránsito encargadas de otra labor. También puede ser primer respondientes unidades del ejército, inspectores y alcaldes, entre otros, nos dirá la norma. El primer respondiente debe velar por la protección de la escena o lugar de los hechos, puesto que el Código de Procedimiento Penal, inciso tercero del artículo 288, determina como responsable de la aplicación del sistema de cadena de custodia a todos los servidores públicos y los particulares que tengan relación con los elementos materiales de prueba. Esta responsabilidad de proteger las evidencias que hayan en el lugar de los hechos también recae sobre el personal del Servicio de la Salud, que dentro de sus funciones tengan contacto con elementos físicos que puedan ser de utilidad para la investigación. La actuación del primer respondiente es supremamente importante, ya que debe coadyuvar a preservar la escena, todas las evidencias físicas, tales como vehículos, huellas de arrastre, de frenado, de derrape, neumáticas, vestigios, cuerpos, etc. Deben ser preservados conservando el estado original y sus condiciones de identidad, integridad y preservación, aplicando los procedimientos de cadena de custodia. Además, debe recolectar información y realizar actividades complementarias la unidad que haga como primer respondiente. Ante un siniestro vial, en primer lugar, se debe proteger la integridad propia y la de los demás, por lo que se debe señalizar para así evitar otro accidente. Esto en cuanto al tema de seguridad vial. En el tema de movilidad, realizar desvíos si fuera el caso, y en cuanto a lo judicial, se debe proteger la escena. Por ello, la importancia de acordonar, por lo que la primera autoridad interviniente debe realizar una observación preliminar, determinar la gravedad del siniestro e informarlo, y observar la ubicación de las evidencias, de la concentración masiva de estas hasta las evidencias físicas más lejanas
para así abarcarlas en su totalidad al establecer el área a ser aislada y así acordonar el lugar. La Fiscalía General de la Nación, en su manual de procedimientos para cadena de custodia, plantea que la primera autoridad, quien entrega la escena, debe permanecer en el lugar de los hechos para prestar apoyo a quien se encargue de la función de policía judicial, hasta que ésta autorice su retiro. Esto es para evitar que ingresen a la escena personas o funcionarios ajenos a la atención del caso. En dicho manual se indica la forma de asegurar el lugar, para lo que propone 3 niveles de protección. Uno de los niveles se llamará afectación, el otro incidencia y el tercero será protección, separados por 2 acordonamientos mínimos que deben realizarse en la escena, donde el primer nivel de aseguramiento se denomina afectación y debe contener todos los elementos materiales de prueba y las evidencias físicas, incluyendo huellas y vestigios que permitan establecer el inicio de la reacción del conductor. Entre el primero y segundo acordonamiento se debe establecer la zona de incidencia, ubicando allí el puesto de mando, donde se instalarán las unidades que deben conocer el caso. Y por último estará el área de protección. Ese será el espacio después del segundo acordonamiento donde se ubican los curiosos, se ubican los periodistas, familiares y demás personas que no hacen parte del procesamiento de la escena, y debe ser lo suficientemente amplio para garantizar la seguridad de los funcionarios. Cuando se encuentran personas lesionadas en el lugar de los hechos, se establece comunicación con ellas a fin de identificarlas y obtener mayor información acerca de lo ocurrido. Estas personas son consideradas víctimas y pueden brindar su testimonio si las circunstancias así lo ameritan. En casos como los atropellos y caídas de ocupante, y donde resulta importante para fijar el punto de impacto o posición final, previo al movimiento o desplazamiento de los lesionados, se procede a marcar la ubicación original de la persona, que será de vital importancia ante una posible reconstrucción. Finalmente, se diligencia el FPJ4, el formato de actuación de primer respondiente, donde se depositará toda la información recabada de utilidad para la investigación y con el que el primer respondiente entrega el lugar a la autoridad con funciones de policía judicial asignadas a esa investigación, cuando ésta ya se presenta. Y si es el caso, explicará el primer respondiente las modificaciones que él u otra persona introdujeron en la escena desde el momento que se encuentra bajo su protección. El servidor con funciones de policía judicial, o sea, el agente de tránsito asignado para la diligencia, tan pronto llega, toma una foto. Esa foto será una foto panorámica donde capta cómo encuentra o recibe el lugar de los hechos, si la escena se encuentra contaminada o si no la recibió acordonada, de tal forma que salve responsabilidades en un caso donde compulsen copias para investigación disciplinaria. Si encuentra particulares en la escena, debe relacionarlos como posibles testigos y tener en cuenta los numerales del artículo 143 de la Ley 906, Código de Procedimiento Penal, que dicta que en caso de que un ciudadano obstaculice o impida la realización de la diligencia o sobrepase las cintas o los elementos usados para el aislamiento, se debe relacionar esto en el informe ejecutivo para que la autoridad judicial aplique las medidas correctivas cuando sea necesario. El agente de tránsito, al llegar, puede o no encontrar primer respondiente. Si es el caso, le recibe el lugar de los hechos o el cadáver y el respectivo formato de policía judicial, verificando que la información allí plasmada concuerde con cómo recibe la escena y dejando constancia escrita de las observaciones a que haya lugar, así como su nombre, su cédula, la fecha y hora en que recibe. La unidad de tránsito encargada del caso debe también verificar la correcta realización del procedimiento del primer responsable, corregirlo o iniciar de cero. Es decir, que en caso de no recibir la escena acordonada, debe iniciar todo el procedimiento,
dejando la respectiva constancia con el fin de garantizar el correcto manejo del lugar de los hechos y no perder evidencias útiles en la investigación. Una vez habiéndose ubicado en la escena, preferiblemente en la zona de incidencia, observa, analiza y decide el método de rastreo que usará para ingresar a ella. Al ingresar al lugar de los hechos se debe usar los respectivos elementos de bioseguridad para evitar contaminarse o alterar cualquier evidencia. Los métodos generalmente utilizados para rastrear evidencias en accidentes de tránsito son el método de búsqueda punto a punto y el método de rastreo en franjas. En el punto a punto, el servidor asignado ingresa desde el punto de entrada, se desplaza hacia la primera evidencia material probatoria y elemento físico aparente. Después de señalarlo, se mueve hacia el próximo objeto más cercano, luego al siguiente y así hasta que se haya hecho un sistemático y cuidadoso escrutinio del área. Otro método generalmente usado es el método en franjas, particularmente eficaz en zonas amplias y abiertas. Aquí va rastreando en línea recta desde el ingreso y se regresa en paralelo, regresando nuevamente en paralelo a la segunda franja y así hasta haber cubierto la zona de afectación. Cada evidencia se marca con un numerador o indicador y a medida que se van encontrando y en ese orden, acorde con el método de búsqueda escogido. Vamos a ver entonces un poquito de lo que es la topografía judicial. Esta se practica en el tema de la planimetría, cuya representación gráfica se registra a escala. En ella se toman todas las medidas que sean necesarias para fijar cada una de las evidencias encontradas con el fin de poder reconstruirlas, si es el caso, a futuro. La resolución 11268 reglamenta los métodos de fijación que se usarán para la investigación de accidentes de tránsito, dividiéndolos en coordenadas cartesianas y en triangulación. En el dibujo topográfico se deben registrar todos los aspectos más sobresalientes del lugar de los hechos, como posición del norte, medición del posible punto de impacto, posición final de los vehículos o víctimas, las huellas encontradas, los postes de alumbrado público con su respectiva placa de identificación, hidrantes, alcantarillas, calles, carreras, diagonales, transversales, autopistas, avenidas, semáforos, señales de tránsito y nomenclatura según sea el caso. Hay que anotar que en accidentes de tránsito se trabajan principalmente macroelementos y siguiendo los parámetros del artículo 256 del Código de Procedimiento Penal, estos elementos, después de ser examinados por peritos para recoger los elementos materiales probatorios que se hallen en ellos, serán sustituidos en el proceso por un registro fílmico o fotográfico que debe ser sometido al proceso de custodia. Es recomendable que toda evidencia sea documentada fotográficamente antes de ser movida, debiendo tomar fotografías panorámicas, plano general, plano medio, primerísimo plano, fotografías del occiso con la descripción de lesiones y filiación, sábana de evidencias y fotografías de las sábanas de pertenencias. Todo ese material fotográfico debe ser puesto en cadena de custodia y llevado a almacenes de evidencias, puede ser el almacén de evidencias transitorio, junto con los soportes físicos del caso, donde se grabará la información. Se debe contar, para tomar todas estas evidencias, se debe contar con numeradores, testigos métricos, tipo regla, escuadra o flecha, entre otros. Se identifica la orientación del lugar, puntos de amarre no removibles, la ubicación y distancia de los elementos materiales probatorios, correlacionando la fotografía con el plano y con el acta de inspección judicial y numerando las evidencias físicas en su totalidad.
También se hace una inspección al vehículo, el cual se debe fijar también fotográfica y topográficamente. Y se hace pues la respectiva inspección a cadáver. En el caso en que en el lugar de los hechos haya uno o varios cadáveres, se documentará fotográficamente, se fija topográficamente y se realiza la narración descriptiva de los cadáveres, dejando como registro en el álbum fotográfico y la ficha técnica todo lo que ahí se recabe. En la narrativa todo lo encontrado, se deja todo lo encontrado sobre el cuerpo y en el cadáver. Entre eso las huellas, las lesiones visibles, las pertenencias, joyas, documentos, títulos, valores o dinero. Y para finalizar esta primera etapa de la investigación del accidente de tránsito, se elaboran los respectivos formatos de policía judicial y se entregan durante las siguientes 36 horas a la autoridad competente. Bien, vemos entonces que la función del agente de tránsito frente a la accidentalidad vial está marcada por una serie de protocolos regulados en la ley. El conocerlos y asumirlos nos permite una gran oportunidad de mejora continua, siendo indiscutible que de todos los elementos necesarios en la atención del accidente, la mayor riqueza es el material humano, donde hombres y mujeres dan todo, muchas veces sin contar con todas las herramientas, para que su actuar se revista de profesionalismo e idoneidad. Cuando por un lado están salvaguardando la zona, garantizando la circulación, y por el otro salvaguardan la escena de tal forma que recogen los elementos necesarios para que otras autoridades tomen decisiones y puedan impartir justicia. Bien, espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención.